Buenos días, empieza su toque de queda visión por el licenciado Antonio Hernández Moronta y Amarilis Baré. Buenos días, Hernández. Buenos días, licenciada. ¿Cómo está usted? Estamos muy bien, gracias a Dios. Muchos temas, Hernández, a socializar en el día de hoy. Muere María Cristina Camilo Rodríguez. La precursora. Pónganos, señor director, hay una foto que le envíe en llegar a la televisión dominicana. Sí. Locutora, actriz, comediante. ¿Cuántos logros tuvo esa mujer en su vida? Murió a los 107 años de edad. Y sin embargo se fue sin recibir, que era su anhelo, Hernández, sin recibir el gran soberano. Bueno, es así. Un premio que se lo han dado a gente que no tiene ni la cuarta parte de los méritos acumulados que tenía María Cristina Camilo. Ella trabajó en la Lotería Nacional, fue la primera, cuando se instaló aquí en el año 1952, la televisión dominicana, esa fue la primera mujer que llegó a la televisión del país. Entonces María Cristina Camilo era nativa de San Francisco de Macorís. Fue un ícono de la radio y la televisión dominicana. Paz a su alma. Mira, dice que ella, María Cristina Camilo Rodríguez, cariñosamente conocida como Maíta, nació en San Francisco de Macorís el 25 de diciembre de 1917. Su partida marca el cierre de una era en la historia de la comunicación dominicana, pionera en su campo. María Cristina fue la primera mujer locutora de radio y la primera presentadora de televisión en la República Dominicana, así como una de las primeras en América Latina. Su voz, presencia y talento marcaron el camino para generaciones de mujeres en los medios. A lo largo de su vida recibió numerosos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. El 18 de abril de 1977, en ocasión del Día del Locutor Dominicano, recibió la Orden al Mérito de Duarte Sánchez y Mella, en el grado de caballero, de la mano del presidente Joaquín Balaguer, junto a la decana actriz Monina Solá. Fue galardonada en 4 ocasiones con el micrófono de oro en el Círculo de Locutores Dominicanos y recibió el primer gran micrófono de oro en el 1991, más reciente. En el 2023 le fue otorgado el premio especial Gran Voz de Oro como símbolo de su legado vivo. Una vida entregada a la comunicación. Antes de brillar en los medios, María Cristina estudió enfermería y ejerció por casi 12 años en su ciudad natal de San Francisco de Macorís. En el 1949 decidió mudarse a Santo Domingo en busca de nuevas oportunidades. Su vida cambió cuando respondió a una convocatoria de La Voz del Yuna, donde buscaban locutores con buena dicción y título de bachiller. Fue así como hizo historia, se convirtió en la primera mujer dominicana en la televisión y la tercera en América. En ese mismo espacio inició también su carrera como actriz en el cuadro de comedia Romance Campesino, que en aquellos años era uno de los programas más populares del país. Paz al alma de María Cristina Camilo. Una mujer que... Una guerrera, deja un legado. Muy grande, muy profundo en la sociedad dominicana. Muchos aportes al país. Se fue como enfermera a la capital, se preparó. Son de estas personas que no se conforman con lo pequeño, sino que quieren avanzar. Y ese es un gran mensaje. Por eso yo siempre menciono a una señora en México que con 100 años hizo el 8º curso. Son personas que le dan ejemplo al mundo. María Cristina Camilo fue una de esas. Señores. Referente de superación. Sí. Doctora, muchos temas hoy, ¿eh? Muchos temas. Vamos a comenzar con estos 3.000 millones, el acuerdo que hizo
el cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxi Montilla Sierra, quien era el superintendente de banco en el gobierno del expresidente Danilo Medina. El monto de la querella dice que el fraude fue por 20.000 millones de pesos. Y ellos hicieron un acuerdo, él devolvió más de 3.000 millones de pesos. El Ministerio Público, él se comprometió ahora a servir como testigo en contra de las otras personas de ese entramado de corrupción. Y el presidente Danilo Medina se personó a su residencia a decirle que él no estaba de acuerdo con ese contrato que él había hecho, con ese acuerdo que él había hecho con el Ministerio Público, porque él tenía que defender su honor. ¿Dónde está el honor? ¿Dónde está el honor de una gente que todos los contratos lo ganaban? Pero mire qué fraude. No, pero la desfachatez del presidente Medina, decir que no tenía el más mínimo conocimiento de eso, se desligó, y que él era un hombre honorable. Pero por Dios, yo le mandé unos videos del presidente Medina, quiero que me lo coloque, por favor, señor director. ¿Cuál es mi cámara? Me parece Balaguer. Yo quiero aclarar algo porque la gente confunde. Maxi, ese señor yo lo vi 3 veces en mi vida y 2 fue en cumpleaños. Que resultó ser mi cuñado, bueno, eso fue pura coincidencia familiar. Que se robó 3.000 millones, bueno, eso son cosas que pasan. Yo no tengo nada que ver, yo apenas le di un abrazo cuando se casó mi hermana y ya. Si él andaba recogiendo contratos y firmando cheques, yo ni enterado, yo estaba ocupado gobernando. Yo soy un hombre tan distante de Maxi, que si me lo ponen al lado en un colmado, capaz que ni lo saludo, porque yo soy así de frío. Entonces no me quieran meter a mí en el saco, porque en ese saco no cabemos los dos, y menos con todo ese dinero adentro. Señores, la votó por los 411, Danilo Medina ahí. Hay otro video, colóquelo. Por favor, señor director. Por los 411. Señores, la votó. Los presidentes son las personas más informadas del país. Porque a primera hora del día, el DNI... 6 de la mañana. Exactamente, le lleva un informe de lo más mínimo que ha ocurrido en el país. Al igual que la fuerza... Óyeme, el presidente de la República recibe informe como por 3 días, a las 6 de la mañana. Entonces, ¿cómo? Dele audio a ese. Ese no es el mismo, dele audio a ese. Eso no es penal. Sí. Eso es administrativo. Es penal porque es mi hermano. Eso. Pero usted nunca se dio cuenta. No me di cuenta, no lo sabía, porque cada vez que iba ya a mi despacho lo sacaba y le decía que no me puede hacer negocio con el gobierno. Cada vez que iba a pedirme cosas, le decía no puede hacer negocio con el gobierno. Pero eso es administrativo, eso no es penal, eso no conlleva cárcel, eso conlleva una multa, más nada. Lo convirtieron en un caso penal porque es mi hermano. ¿Por qué los pagos de Alexis Medina en OISOE salían en tiempos récord? En Contraloría, ¿por qué esos pagos? Yo desconocía cuáles eran las empresas de Alexis Medina. Ahora, Alexis contaba con 2 personas clave allá para el proceso de liberación de los libramientos, que era el encargado de las unidades de auditoría y era Sandy Sánchez. Y había otra persona allegada al señor Alexis Medina, otra persona allegada al imputado Alexis Medina, ¿también laboraba para usted? Mi asistente, que es sobrina de Alexis Medina también. ¿La asistente es suya? El otro personaje, que era la responsable de revisión y análisis de los expedientes o de los libramientos que iban a mi firma, era la licenciada Sandy Sánchez. Producto de esa reunión que hubo, donde se presentó, donde participaron la ministra de Educación de entonces, el director de la Oficina de Supervisión de Obras del Estado, el señor Pagán, la señora Tati Marcelino y el señor José Ramón Peralta, al ver que yo no obtemperé en la celeridad, en la certificación de esos contratos, fui desvinculado
en menos de 15 días de la posición de Contralor General de la República. Señores, es el caso del hermano de Danilo. Y oye, él ahí quiere politizar el tema diciendo que porque es su hermano, señor. Pero él admitió el fraude de 43 mil millones. Y ustedes ven ahí lo que dice el Ministerio Público, que los pagos de Alexis salían en tiempos récord. Porque había una sobrina, apellido Sánchez, que agilizaba eso. Y aún así se desvincula de eso, al igual que del cuñado, Marci Montilla. Señores, cuando una persona devuelve 3 mil millones, más de 3 mil, está emitiendo, Hernández, pero lo dijo Danilo Medina. La culpa. Él lo dijo Danilo Medina. Dice, hay una máxima jurídica que dice, a confesión de reo, relevo de prueba. Ya prácticamente es una confesión. Con esa devolución, Marci Montilla se autoincriminó. Y mira, ahora mismo, Hernández, ese caso del cuñado de Danilo, si al PLD le hacía falta un empujón para irse al abismo, ya lo tienen, ya lo tienen. Con ese golpe, óyeme, que le acaban de incestar al PLD, eso es mortal, Hernández. Eso es para enterrarlo, pero óyeme lo que dice, para que no saquen más la cabeza. Pero oye lo que dice el presidente Danilo Medina, a un cuñado que lo ha visto solamente 3 veces en su vida. Entonces a una persona así me dice que no tenía, que él era medio hermano de su esposa, que no tenía relaciones ni políticas ni laborales con Marci Medina, y le da el puesto de superintendente de banco. Oigan eso, el entramado, según la querella, el entramado vincula a 20 personas físicas y 14 empresas. Esas licitaciones se hacían ahí, pero nada más la ganaban Marci Medina, el otro hermano de la ex primera dama, Alexander, y Marci Montilla, un hermano de Alexander, y Alexis Medina. Ahí eso era lo que ganaban, pero ¿cómo se hacía? Según la querella, el contrato se hacía en moneda nacional. Cuando lo adjudicaban, entonces le cambiaban el contrato, le cambiaban la moneda al contrato, lo hacían en dólares. Según la querella, el que encabezaba ese entramado era el administrador de las EDE, Rubén Bichara. Señores, ¿y qué es lo que pasa en la República Dominicana? Aquí el Estado también está demandando por 50 mil millones de pesos, porque las 3 EDE, EDE Norte, EDE Sur y EDE Este, ahí hubo eso es la de nunca acabar. Ahí se llevaron todo. Pobre pueblo dominicano, pagando impuestos, comprando arroz caro, aceite caro, carne cara. Los hospitales, pues en los hospitales, gracias a Dios que hay algo que lo de abajo puede entender. Hay buenos accesos, el ministro parece que se apura en algo. Las escuelas con mucha grieta, mucha deteriorada, y todo lo que llega al Estado se lo roban. ¿Y qué es esto? ¿A dónde va a llegar República Dominicana como país? Entonces uno se pregunta, ¿dónde están los controles del país? Miren lo que dijo ese señor que era Contralor de la República, que por qué no se prestó a ese juego. A los 15 días fue desvinculado del puesto. ¿Por qué no se prestó para todo ese entramado de corrupción que había ahí? Miren lo que sucede con Punta Catalina. El contrato original de Punta Catalina era de 1.945 millones de dólares. Pero alteraron el contrato, según un informe de la Cámara de Cuentas, que es el organismo de supervisión. Entonces el contrato fue sobrevaluado y llegó a 3.276 millones de dólares. Fue sobrevaluado en más de un 100%. Ahí están defendiendo ahora que no, que Punta Catalina. Señores, eso da pena lo que pasó ahí.
Eso da pena. Y el pueblo dominicano que paga los impuestos, porque ¿qué es el presidente de la República y los altos funcionarios del país? Que administran lo que nosotros pagamos de nuestros impuestos. Eso es la función del presidente y de los altos funcionarios del país. Pero no, aquí la mayoría, con sus excepciones, que van a puestos públicos, es a enriquecerse con los fondos del Estado. Y los de abajo, bien gracias, comiendo su morito guandule cuando aparece. Sueldo de 10,000 pesos en mucha administración pública, tienen que pagar transporte, tienen a veces que comer en las mismas instituciones y viven sobreviviendo llenos de miseria, porque lo que llega al Estado no da para aumentarle los sueldos, porque un grupito se lo lleva. ¿Y a dónde vamos licenciada, a dónde vamos a parar ahí? ¿Cómo es que el país, dónde están los organismos de controles del Estado? La Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, compra y contrataciones. Pero miren lo que le preguntaron, que ese entramado en 15 días de una vez estaba todo listo. Sí. Ahí sí. Entonces, ¿y el dinero de la gente que paga impuestos? No, así no, así no. Mire, Hernández, nos escribe el licenciado Wilson Alemán y me dice, dile a Tony Hernández que Máximo Montilla no fue superintendente de bancos, él no fue funcionario de gobierno. ¿Máximo Montilla? Sí, que no fue. ¿Que no? No, él no fue funcionario de gobierno. Wow, pues yo tengo entendido que sí, que él era superintendente de banco y le faltaban 5,000 pesos para ganar 1 millón mensual. No, él no. Tú ahí estás Vamos a ver. confundido. Ese alemán es que era regidor. Sí. Okay. ¿Qué abogado? Entonces, mira lo que dice aquí Daniel Paul. Escuché a un expresidente, refiriéndose a Danilo Medina, a un expresidente de la República con una ligereza pasmosa decir que no conocía los negocios de sus familiares en los gobiernos encabezados por él. Peor aún, dijo además que esas maniobras corruptas son faltas administrativas, no penales. Bueno, ustedes lo escucharon ahí cuando él lo dijo en el video que colocamos. Señores, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Y también, Hernández, esos acuerdos que se están haciendo es prácticamente dándole legitimando esos robos. Eso dijeron los legisladores de la Fuerza del Pueblo, que ellos no están de acuerdo, no están de acuerdo con eso, que tienen que ir a la cárcel, Pero claro, que Hernández, se roba fondos del Estado. Porque es que cuando la corrupción no se castiga como debe, entonces eso estimula a los demás a que hagan lo mismo. Hay que robar mucho y devolver unos pocos. Entonces tú te quedas con más del 70% y sales a disfrutar de tu fortuna en detrimento de un pueblo donde se mueren en hospitales niños por falta de oxígeno, ¿me entiendes? Entonces así no, señores. Yo siempre he dicho aquí que la impunidad es el motor que estimula la corrupción. Y cuando no se castigan los corruptos como debe de ser, entonces eso se manda un mensaje negativo y estimula, vuelvo y reitero, a los que están en la actualidad a hacerlo, porque no se cae preso en este país. Entonces, usted hace un acuerdo, usted se roba 30,000 millones, devuelve 5,000 y sale a disfrutar de 25,000 millones. Ajá. En detrimento de un pueblo. Cuando ocurren actos de corrupción, se les roban los sueños y las esperanzas a un pueblo. Se le quita educación, se le quita salud, se le quita vivienda, caminos vecinales, escuelas. Entonces, señores, yo entiendo, Hernández, que esto tiene que cambiar. Nosotros siempre hemos dicho aquí que el pueblo dominicano está siendo estafado. Una vez yo recuerdo que dijo el expresidente, doctor Joaquín Balaguer, que en su gobierno se habían hecho más de 300 millonarios. Yo creo que le bajó un 0. Le quitó un 0. Y nada, lo denunció el presidente y nada, siguieron haciéndose millonarios. Una vez en el gobierno del presidente Balaguer se hizo una carretera de
para San Cristóbal, en esa época, y cada kilómetro salió como 50 millones de pesos en esa época. Y no pasó nada. Y siguen haciendo y no pasa nada. Y miren eso de Punta Catalina. Miren, entonces el país ha pagado con muchos apagones. Y la inversión que hubo ahí, entonces los sobornos que salieron a la luz pública fueron de 92 millones de pesos, de dólares. Cayeron unos meses presos, 2 o 3 a la justicia, ya están sueltos. 92 millones de dólares. Ahora sale un informe de la Cámara de Cuentas que el contrato original de Punta Catalina eran de 1.945 millones de dólares. Y el costo total de esa obra salió por 3.276 millones de dólares. Y lo paga el pobre pueblo dominicano. Es el que el contrato inicial al contrato ya total, cuando se terminó la obra, fue sobrevaluado en más de un 100%. Y no pasa nada. Ahora están Ramarito Escudero, un economista que todo el mundo considera que es un hombre de mucho prestigio en el país. Están defendiendo eso. Pero hay cosas que son indefendibles. Pero no es que no lo defiendan, que el informe de la Cámara de Cuentas tiene que ser un informe objetivo, eso no es que inventarse, eso tiene que ser un informe real. Y con ese informe real, ese desparpajo de dinero, de millones de dólares que hubo ahí, eso tiene que tener consecuencias. Eso tiene que tener consecuencia, porque de lo contrario vamos a seguir así entonces. Exactamente. Esa vez, no sé si tú recuerdas, Hernández, que una compañía china que ofreció la construcción de Punta Catalina por 900 millones. Sin embargo, sí, no fue aceptado eso, porque que ahí había un negociazo redondo, ¿me entiendes? Pero lamentablemente aquí muchos funcionarios cuando se encaraman ahí no piensan en el bienestar colectivo, en el bienestar de un pueblo, en resolver los problemas nodales del país, sino en enriquecerse. Y ya la población se está cansando de eso. Claro que sí. Y eso es peligroso, señores. La población, hay un hartazgo. Y se está viendo en las atenciones que ha habido en los últimos tiempos. ¿Quién le está diciendo eso al país? El país está mandando, el pueblo está mandando un mensaje. Y eso es peligroso, Hernández, porque aquí puede surgir un loco, un vengador, como dicen. Como un Bukele. Un Bukele, un Maduro. Un Chávez. Cuando hay hartazgo de los pueblos, se pone en riesgo el sistema de partido y el liderazgo. Porque es que la gente lo que entiende que es más de lo mismo. Pero lo que uno se pregunta es, ¿cómo es que ese entramado, bueno, lo dijo ahí el Contralor General de la República, que lo desvincularon en 15 días del puesto, porque él no se prestó a ese entramado de corrupción. Y la querella dice aquí, está dando nombre de todos los que participan ahí. Así que al amigo alemán, si no fue Máximo Montilla, entonces el otro cuñado es Alexander Montilla, de Danilo Medina, que era superintendente de banco. No, pero ellos no fueron ninguno. Pero el presidente Hernández, funcionario, ellos fueron suplidores del Estado. Suplidores y para mí, eso eran los testaferros de Danilo, señores. Pero eran ellos que ganaban la licitación. Toda la licitación la ganaban ellos. Lo hacían, los contratos originales lo hacían en moneda dominicana, según la querella que presentaron los abogados Miguel Valerio, Ramón Núñez y José Figueroa. En la querella que ellos presentaron en representación del Estado Dominicano, dicen que los contratos originales se hacían en moneda nacional, como es lo correcto, como es lo legal, y luego le cambiaban a dólares. Ah, pero eso era ilegal. Claro que sí. ¿Eso era ilegal? Claro que sí. Y en 15 días estaban resueltos los contratos de una vez, los cheques hechos.
Y así dice el presidente Medina que no sabía eso. Pero él tenía que autorizar todos esos pagos, señores. En el país no se puede mover una hoja que no tenga conocimiento el presidente de la República. Y más unos montos, Hernández, tan elevados. ¿Usted sabe lo que es devolver 3.000 millones de pesos? ¿Y con cuánto se quedó ese magnate? No, porque es un grupo, un entramado de personas. La querella original es del fraude de 20.000 millones, pero el Estado Dominicano también está solicitando una indemnización de 50.000 millones por todo el desfalco que hubo en las 3 sedes, el de norte, el de sur y el de este. Está solicitando el Estado Dominicano, esto está en todos los medios de comunicación escrito, que el Estado está solicitando esa indemnización. Pero señores, los administradores de las EDES y los altos funcionarios reciben sueldo lujoso, Miren lo que pasó con el ex procurador general de la República, ¿cómo que se llama? El ex procurador. Jean Alain Rodríguez, el que estaba para perseguir los delitos de corrupción. Según la querella presentada, él daba los contratos y entonces ahí había que devolverle un 20% del monto de los contratos. Ahí se fueron, según la querella, unos 5.000 millones de pesos a un ex procurador que lo ponen ahí para que persiga el delito y que sea precisamente ese mismo funcionario que se preste para eso. Entonces el presidente no sabía nada. Ese era el servicio de inteligencia peor que había en el país. Pero lo triste del caso fue como... Hernández, pero lo grande del caso es que esa gente que han sido cuestionada, que han estado sentada en el banquillo de los acusados, hoy están aspirando a posición en partido. Por ejemplo, señor director, póngame la foto de Víctor Díaz Rúa. Que también, eso fue cuestionado también. Y Gonzalo Castillo. Aspirando, mira, señores, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Quiere ser parte de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Y ahorita gana. Ya ellos se están colocando en posiciones de dirección partidaria para si esas fuerzas políticas tienen la suerte de ganar las elecciones, volver a hacer lo mismo, a ser funcionario para hacer lo mismo que hicieron, porque ese tunante, óyeme, ese se quedó con más de 500 millones también del Estado, y mira, eso es una vergüenza, señores. Un hombre que estuvo sentado en el banquillo de los acusados, querer dirigir en un partido. No, pero a la dirección política. No, el máximo organismo de dirección. De la Fuerza del Pueblo. Que mira, ese partido mandó una señal negativa. Ahí hay 64 miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. ¿Tú sabes cuántos se reservaron en Landes? 54. Para ratificar todos esos dinosaurios que tienen ahí. Pero entonces no van a mandar al escrutinio de la militancia solamente 10 posiciones. Y miren los personajes que aspiran a esas 10 posiciones, señores. Es verdad que el sistema de partido está entrando en crisis. Bueno, yo creo que sí. Hay una crisis. Porque de verdad eso es una vergüenza. Hay una crisis a ese moral. señor no debieron haberle permitido que hiciera ese afiche, porque eso es una señal de cuáles son las pretensiones de la Fuerza del Pueblo. No, pero... Sí, va a dirigir con la misma gente acusada de corrupción. Bueno, primero dijo Danilo Medina que si él volvía a gobernar, él va a gobernar con su misma gente. Ahora dice ¿Sabes lo que es eso? Dice que está arrepentido de ejercer un cargo público. Pero yo decía de Danilo Medina. Sí, pero anda en el medio ahí. Este hombre,
cuando lo eligieron presidente de la República, cuando sale de su casa, hasta con los vidrios del vehículo bajados para ver al pueblo. Este hombre iba pueblo por pueblo a darle préstamo a los campesinos y le decía, miren, ese dinero no es mío, ese dinero es del Estado, ese dinero hay que devolverlo al Estado. Y terminar así. Terminar así. Hernández, yo digo que si uno quiere entender a los políticos dominicanos, hay que interpretarlo al revés, porque utilizan mucho la antonomasia. Óyeme, que ese dinero era del pueblo dominicano. Sí, claro. Eso es una burla, Sí, yo me río. Que eso era del pueblo dominicano y que ese dinero había que devolverlo al Estado, a las arcas del Estado, que él visitaba la comunidad de pobres, se codeaba con la gente y le decía que no, que había que hacerle préstamo a los campesinos. Yo dije, bueno, pues tenemos un presidente honesto. Y que yo, Sí. por eso es que yo digo que aquí hace falta que hombres como de la estatura moral del profesor Juan Bosch, yo siempre lo tengo en un lugar aparte. Ese hombre hasta los muebles lo debía, cuando no, los muebles yo los debo, hice un préstamo. Vivía en una casa normal, tuvieron que hacerle una casa, porque ni siquiera tenía una casa una vez que le heredó de sus padres y la vendió para pagar el local del PRD, que él era el presidente en esa época. No, pero óyeme, tú me estás hablando de Juan Bosch, Y Peña Gómez un referente moral también, Peña un Gómez referente ético. A Peña Gómez hubo que hacerle una casa y al también. profesor Juan Bosch hay que hacerle una estatua a la dignidad, a la moralidad, a la ética. Son referentes, Hernando. No me compare. Caramba, pero esos Dios políticos Dios mío. De tanto valor, de que lo adornaban tantas prendas morales, con estas basuras de ahora. El mismo Señor director, nos tenemos que ir a una pausa. Bien. Y cuando retornemos, vamos a hablar, hubo una reunión el viernes en el ayuntamiento, vino una comisión de la alta dirección del PRM, ya van a abrir el padrón del PRM. Va a haber convención. Bueno, esperemos. Sí, Hernández, va a haber convención. El PRM está consciente de que si no se hace convención, ese partido va a tener la misma suerte del PLD, que su dirección se quedó anquilosada por 20 años. ¿Y qué produjo eso? La pérdida del poder. Después que pierden el poder, entonces es que organizan un proceso democrático. Ya cuando era tarde, pero por lo menos ya lo hicieron. Entonces el PRM tiene que verse en ese espejo. Después de la pausa vamos a seguir tocando estos temas.